transformación autónoma en un robot omnidireccional para la desinfección de locales usando radiación ultravioleta. A su vez, la misma es emitida por lámparas ultravioleta que se colocan sobre la base del robot. Se consultaron las bases de datos de patentes de Europa, Estados Unidos y México como parte del estudio del sistema de técnica. Además, se realizó un estudio de publicaciones científicas como parte de la revisión de literatura. Es válido mencionar los resultados que se espera de dicha investigación, que son básicamente un sistema de navegación autónomo insertado en un robot móvil que con lámparas ultravioletas sea capaz de desinfectar un local específico, aún siendo el mismo desconocido para el robot móvil. Es válido mencionar que esta que se está presentando es una propuesta de investigación para la tesis de maestría en tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ya se tienen algunos avances, pero se decide presentar este cartel como producto en el evento que estamos presentando. Bien, como parte de la introducción es que proponemos un sistema de navegación para un robot de desinfección con lámparas ultravioleta, con una arquitectura de software versátil que sea capaz de ejecutarse sobre distintos modelos de configuración. Específicamente que estamos usando es un robot móvil con capacidad para moverse en todas las direcciones, o sea, es un robot móvil omnidireccional. Y también que la arquitectura de la interfaz gráfica de usuario sea capaz de ser usable por cualquier usuario, específicamente por un usuario básico, un usuario doméstico, a donde queremos llevar el producto final que se obtenga. Como parte de los antecedentes, se encuentran varias investigaciones y de hecho varios productos que ya se encuentran en el mercado que abarcan tanto desde el tiempo de exposición de la luz ultravioleta de los diferentes microorganismos, incluyendo el actual SARS-CoV-2, que ha producido la actual situación de pandemia del COVID-19. Pero también con luz ultravioleta se pueden desactivar diferentes microorganismos como son hongos, bacterias y por supuesto los virus. Se han estudiado la acción de la luz ultravioleta sobre todos estos dispositivos, así como la velocidad que debe tener un robot móvil para la desinfección adecuada sin tener que realizar pausas. Nuestro problema es el siguiente, y es que el traslado manual de la plataforma con luz ultravioleta es nocivo para el ser humano, porque por supuesto sabemos que la luz ultravioleta, específicamente tipo C, es dañina para el ser humano y puede provocar mutaciones en el ADN. Por otro lado, apagar una plataforma móvil que no tenga movilidad autónoma para llevarla a punto de desinfección y volverla a encender aumenta el tiempo y por lo tanto disminuye la eficacia del proceso. Sabemos, por ejemplo, de los salones de operaciones. En muchos hospitales hay un tiempo muerto entre operación y operación de solo 30 minutos para desinfectar el local. Si la plataforma móvil se pasa de este tiempo, pues es necesario hacer una desinfección manual y no es el objetivo. Por lo tanto, como los objetivos, planteamos diseñar un navegador de bajo nivel que comande los movimientos del robot, que en este caso está basado en control básicamente sobre las diferentes ruedas del mismo. También necesitamos implementar un planeador de alto nivel que genera las trayectorias y las velocidades necesarias a aplicar a cada rueda. Necesitamos un gestor de metas que parta de un mapa para la navegación del robot de desinfección y por supuesto necesitamos diseñar la experiencia de usuario del sistema. Básicamente nos justificamos el desarrollo de este trabajo por la contribución técnica y al conocimiento que se basa en un software de software open software y su implementación sobre el open hardware también para una aplicación de desinfección de robots móviles. También contribuimos a evitar el traslado manual de las plataformas de desinfección con lámparas ultravioletas y eliminamos el contacto humano tanto con el virus o los microorganismos que se deciden desinfectar como con la radiación ultravioleta. Por supuesto, a los usuarios de los locales desinfectados verán una mejora en la calidad de los mismos y adicionalmente se contribuye al aumento de la cultura tecnológica de la sociedad, disminuyendo el trabajo manual y repetitivo por parte de un agente humano. Partimos de la siguiente metodología, una analítico sintético histórico-lógico para la construcción de lo que viene siendo el marco teórico, la revisión bibliográfica. Tenemos una simulación que es básicamente para no dañar los actuadores y los sensores del robot a medida que este se va desarrollando el proyecto.
Y tenemos la experimentación con plataformas reales que actualmente disponemos de dos, específicamente de la marca Nexus, y los autores hemos realizado también trabajos con otras plataformas en trabajos pasados, específicamente todas plataformas omnidireccionales de distintas configuraciones. Esperamos obtener un diseño industrial parecido al que mostramos en esta imagen. Es un diseño con otro tipo de plataforma, no específicamente la de experimentación, pero el diseño industrial también incluye una plataforma móvil, esta vez de menos ruedas, y este trabajo fue realizado utilizando herramientas CAD. También se espera una interfaz gráfica de usuario fácil de usar para todos los usuarios, incluyendo usuarios básicos y usuarios avanzados que desean realizar tareas más complejas con el robot. Queremos tener una arquitectura de Open Hardware, es como la mostramos, o sea, básicamente todos los componentes que aquí se muestran son Open Hardware y no se necesita pagar licencia por utilizarlos en un proyecto específico. Y pensamos dejar plasmada una base de conocimiento basada en la arquitectura de software modular y, por supuesto, abierto. Bueno, las conclusiones de este trabajo, básicamente, y es que según el estudio de la técnica, un sistema especializado autónomo basado en una plataforma móvil representa un aumento en la eficiencia de la desinfección del microorganismo de más del 90% de eficacia. Esto para los virus y las bacterias. Se ha demostrado que con este tiempo de desinfección pues puede eliminarse los hongos con un 80% de eficacia. Sin embargo, queremos centrar el trabajo más específicamente para virus y bacterias que tienen un mayor nivel de contagio y además es más fácil que entren al sistema y perjudiquen al sistema del ser humano, violando su sistema inmunológico. Los hongos pueden afectar, sin embargo, se necesita previamente de un virus o una bacteria que haya disminuido el sistema inmunológico primeramente. También la automatización de dicho proceso representa una reducción del tiempo requerido por el mismo, evitando también, por supuesto, que los seres humanos y los usuarios se pongan en contacto tanto con el virus como con la radiación ultravioleta. Además, protege los recursos humanos, reduciendo la exposición del personal de limpieza a microorganismos, transmisores de enfermedades, y también una interfaz gráfica facilita la interacción del usuario con la plataforma de manera remota. Como previamente mencioné, pues estamos hablando de un proyecto de investigación, de una maestría, en donde vendría siendo cronograma de actividades. Tenemos una revisión literaria, un plan de proyecto, diseño de software, una implementación de navegadores, planeadores, el diseño de la interfaz de usuario gráfica, o WI, por sus siglas en inglés. Tenemos una experimentación y una validación. Y por supuesto también la escritura y defensa de la tesis. Sí. También, bueno, estas son una muestra de las referencias de las que se han usado, puesto que ya se ha avanzado en la revisión del literario. Hasta aquí vendría siendo mi presentación. Les agradezco por su atención y si tienen alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta para el participante Carlos Migueles? Bueno, muy bien. Pues yo sí tengo una, Carlos. Mencionabas que van a trabajar con luz ultravioleta tipo C. Yo no estoy muy relacionada con este tipo de luces. ¿A qué se refiere con tipo C? Ok, en dependencia, voy a dejar de presentar. En dependencia de la longitud de onda o de la frecuencia de la luz ultravioleta, pues se clasifica en tres formas: tipo A, tipo B o tipo C, e incluso se han hecho investigaciones de una tipo D. Bueno, la tipo C específicamente es la longitud de onda que puede degenerar el ADN de los microorganismos y de hecho también del ser humano, por eso es que es importante evitar el contacto con los mismos. Es la que es capaz de, como mencionaba, de degenerar el ADN de los microorganismos, evitando que los virus, bacterias o hongos puedan reproducirse y, por supuesto, puedan contaminar a los seres humanos. Muchas gracias. En el caso de este vehículo que va a realizar la limpieza a través de la radiación,
me imagino que tienes que investigar sobre lo que son los vehículos automatizados, sobre inteligencia artificial. ¿Tienes algún algoritmo pensado ya para implementarlo en el vehículo? Sí, existen algoritmos de navegación, se despliega sobre Sistema Operativo Robótico o ROS, como quizás se conozca, en donde se tienen ya implementados algunos algoritmos de navegación para robótica móvil, específicamente local. Se usan Navigation Functions y global se usan Time Elastic Band Planner, que es lo que nos ha dado mejores resultados hasta el momento en la navegación. Y en inteligencia artificial, pues se puede usar para la interacción con el robot si se desean añadir, por ejemplo, comandos de voz o identificación por visión por computador. En ese aspecto se usaría la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Continuamos entonces con el segundo ponente de esta tarde. El título es Comparative Study of Classifier Performance with Body Gesture Data y los participantes son Francisco Javier Arce, Raúl Loredo y Jesús Ramón Pérez. Les cedo la palabra. Sí, Francisco, no sé si tengas el micrófono apagado. Disculpe, tengo tiempo hablando ya y no pensé que ya había activado mi micro. Estoy presentando y ¿sí me escucho? Sí, adelante. Ajá, pues, una disculpa. Ahora sí ya le doy aquí en más. Ok, muy buenas tardes. Yo soy Francisco Javier C. Cárdenas, vengo representando al Instituto Tecnológico Superior de Guasave con el trabajo nombrado Estudio Comparativo del rendimiento de los clasificadores con datos de gestos corporales. Ahorita le pusimos un nombre un poquito muy genérico porque sí va más allá la investigación, pero ahorita nos enfocamos más en encontrar un método fiable para poder reconocer gestos corporales. Ok, entonces el contenido de la presentación tiene introducción, arquitectura, experimento y conclusiones. Empezamos con la definición de gesto. Gesto es una forma importante de comunicación no verbal o comunicación no vocal en la que las expresiones corporales visibles comunican mensajes determinados, ya sea en lugar de o con el habla. Los gestos incluyen el movimiento de las manos, la cara u otras partes del cuerpo. Difieren de la comunicación física no verbal en que no comunican mensajes específicos, tales como expresiones puramente expresivas, proxémicas o de atención compartida. Con los gestos se pueden comunicar variedad de sentimientos y pensamientos desde el desprecio y la hostilidad hasta la aprobación y el afecto, a menudo con el lenguaje corporal como complemento o apoyo a las palabras al hablar. Ok, leer las emociones de las personas es una parte importante de la comunicación humana. Nos ayuda a relacionarnos y adaptarnos al mundo que nos rodea. No existen emociones buenas o malas por sí mismas. Muy por el contrario, las emociones nos entregan información muy valiosa acerca de los procesos que estamos viviendo y cómo nos estamos enfrentando a estos. Es posible clasificar las emociones en unas pocas categorías primarias. Las 6 emociones principales son felicidad, sorpresa, miedo, asco, ira y tristeza. ¿Por qué estamos hablando tanto de las emociones si no hemos llegado a nada todavía? Bueno, esto nos lleva a que existen ciertas emociones que nos ayudan a identificar problemas que pueden estar ocurriendo en nuestras áreas de trabajo. Entonces, hay varias emociones que afectan al comportamiento humano de diferentes maneras. En el enfoque de la educación, por ejemplo, puede afectar al aprendizaje, pero también puede utilizarse para detectar el síndrome de burnout. Este síndrome, acuñado por Freudenberger, propone que los sentimientos de agotamiento y frustración, así como la fatiga generada por una carga de trabajo excesiva,
están asociados a un desequilibrio productivo y también influye en su explicación del término de adicción al trabajo. Ok, entonces la interpretación de las emociones humanas siempre ha sido una cuestión complicada, debido a que cada persona puede verse afectada o influenciada por diversos factores que provocan constantes cambios de humor. Nuestro proyecto surge como una alternativa para apoyar la detección del síndrome que afecta significativamente el desempeño de los estudiantes, así como el personal administrativo y docente del instituto donde laboro. Contextualmente, en años previos a la pandemia, estuvimos teniendo ciertos problemas con estudiantes que se vieron afectados, y como no teníamos una persona indicada que pudiera detectar estos problemas, hubo varios, no hubo decesos, pero hubo cercanos alumnos que llegaron al hospital y por poquito no la cuentan, donde se fundieron del estrés que les estaba causando el estar en la escuela. Entonces, en nuestro instituto se construye una sala que se llama GESEL, que es especializada para hacer análisis. De hecho, se utilizaba más para hacer análisis de cuando se interroga a un prisionero, digamos. Entonces, lo trajeron para poder hacer análisis en varias carreras que tenemos aquí en la escuela. Y nosotros lo vimos como una oportunidad para poder utilizarla y generar un proyecto que nos permitiera leer emociones y prevenir problemas que pudieran causar emociones negativas. Entonces, como metodología propusimos, para poder comenzar con todo esto, primero dijimos, ocupamos algo que nos permita sacar información corporal de las personas y de los alumnos. Sabemos que en la literatura existen muchas posiciones de mano, de cabeza, del mismo cuerpo, que nos permiten leer esas emociones. Entonces, lo primero que hicimos fue decidir qué tecnología usar para poder estar escaneando constantemente a los alumnos. Lo primero que se nos vino a la mente fue usar Kinect, una tecnología que pues ya tiene sus añitos, pero es muy buena para sacar este tipo de información. Solo que tenía una pequeña desventaja. Nos daba muy pocos personas al mismo tiempo por la visión que tenía. De hecho, solamente podía manejar 6 personas al mismo tiempo. Entonces empezamos a buscar otras alternativas, lo que nos llevó a el siguiente trabajo, que se llama Real-Time Multi-Person 2D Pose Estimation Using Para-Affinity Fields. Es un trabajo publicado que construye parcialmente el esqueleto humano, dando posiciones espaciales de cada una de las extremidades del cuerpo. Su trabajo consiste en ubicar la nariz, y partiendo de la nariz puede generar el muestreo de todas las partes del cuerpo y darnos 17 puntos significativos con sus pares ordenados de coordenadas para poder mostrar esa información que tenemos aquí ahorita en la diapositiva, que es la persona que está sentada. La ventaja de es que pues, puede trabajar con más de 20 personas al mismo tiempo, siempre y cuando el hardware sea capaz de manipular los renders que hacen en tiempo real. Entonces, lo que hicimos fue meternos un poquito con el código y sacar solamente la información que ocupábamos para poder generar nuestra base de datos inicial, que consiste en una cantidad mínima de gestos. Ahorita les voy a mostrar cuáles gestos elegimos, los cuales hicimos una base de datos de 50 registros de cada gesto de 3 diferentes personas, y con eso tuvimos suficiente información para poder utilizar estos clasificadores que estamos mostrando a continuación. Primero utilizamos Super Vector Machines, aunque sabíamos que solamente podíamos usar 2 clases al tiempo, quisimos probar para ver cómo trataba la información que le estábamos dando. Dejamos redes neuronales, árboles de decisión y el algoritmo KNN para al final obtener un gesto clasificado. Entonces, dijimos, ok, hay muchos benchmarks para poder definir qué clasificador es bueno, pero para esta circunstancia utilizamos estos clasificadores con los datos que nosotros ya estábamos obteniendo. Entonces, utilizamos la base de datos del IRIS como referencia, por lo tanto hicimos que las personas que nos sirvieron como cuerpos para
puede registrar datos, hicieran dos gestos muy parecidos y uno muy diferente, que son el caso de los primeros dos gestos, el que tenemos de izquierda a derecha. Perfecto. Entonces, con esta información ya generada, a continuación le mostramos los resultados, que aquí tenemos simplemente una matriz de confusión de una de las corridas que se hicieron, donde Support Vector Machine nos muestra un muy buen rendimiento a pesar de que no se le movió nada a la configuración, ni siquiera los parámetros de aprendizaje. O sea, simplemente se corrió así como venía en la aplicación donde lo estamos utilizando y nos dio muy buen nivel de reconocimiento. La red neuronal, ya con 3 gestos diferentes, también obtuvo un muy buen rendimiento en su matriz de confusión. A su vez, el árbol de decisión y KNN. Por último, el promedio el performance que tuvo cada algoritmo con 30 corridas, pues fue bastante alto, como pueden observar. Esto lo atribuimos a que los datos pues son bastante sencillos y la base de datos es algo pequeña para el trabajo que queremos hacer. Entonces, nuestro trabajo futuro va a ser incrementar esta base de datos, cosa que nos impidió la pandemia por el hecho de que ya no pudimos estar de manera presencial para poder utilizar la herramienta donde está implementada y hacer más capturas de usuarios. Entonces, a lo que llega esta investigación es que efectivamente los datos son muy buenos y son simples, lo que nos va a permitir tener una base de datos muy robusta y poder reconocer la mayor cantidad de gestos que nos puedan denotar que una persona pueda estar presentando estrés. Eso sería todo por mi parte, pues dejo la sección de preguntas. Muchas gracias, Francisco. ¿Algún participante que quiera preguntar algo, que le haya quedado alguna duda, que tenga alguna inquietud? Muy bien. Pues si nadie quiere participar, Francisco, yo sí tengo dudas. ¿Qué software utilizaste, qué lenguaje para hacer los modelos de SVM, red neuronal, árbol de decisión, etcétera? En un principio implementamos hicimos una red neuronal simple en Python, una red pura. No nos funcionó muy bien porque se fue mal configurada, entonces trajimos RapidMiner. RapidMiner, como ya tenía todo hecho, simplemente le soltamos la base de datos y ahí empezamos a hacer las corridas. Cabe aclarar, este proyecto es a nivel licenciatura, fueron alumnos de licenciatura los que estuvieron haciendo el trabajo de esta parte. De acuerdo, sí, para allá iba exactamente mi pregunta, para saber qué software utilizaron. Me comentas que utilizaron Python de inicio, pero bueno, digamos que Python te brinda muchas oportunidades de poder trabajar con los hiperparámetros de SVM, sí, ¿no? De estarle modificando los valores, y quizás si habías utilizado alguna aplicación o algo ya definido, no te daba tanta libertad para mover características, parámetros, y que se adecue mejor el algoritmo a lo que tú necesitas. Sí. De hecho, es lo que comentaba. Ahorita los datos son muy simples, no van a tener broncas los algoritmos. Cuando crezca la base de datos, obviamente se va a ver reducida este porcentaje del conocimiento que tienen. Ahí es cuando ya vamos a cambiar totalmente esta forma de reconocer de clasificadores y pues le vamos a meter también optimización. Pero pues eso ya es un trabajo que pues está un poquito detenido ahorita por cuestiones de que no hemos aumentado la base de datos. ¿No hay bases de datos disponibles? Ya ves que de repente hay sitios en donde se pueden descargar datos ya de algunos otros estudios, hospitales, etcétera. Sí existen, pero en particular lo que se buscaba, como le decía en la literatura, que buscábamos gestos que denotaran ciertas particularidades, eso no encontramos. Pero sí hay. De acuerdo, muchísimas gracias, Francisco. Pues es un trabajo muy interesante. Me llama mucho la atención precisamente porque, como bien mencionas, en las aulas de repente los estudiantes sufren por estrés y los maestros no sabemos identificarlo. Vaya, tiene aplicación en la industria, con los trabajadores, también de repente el error humano, ¿no?, que sucede y ocasiona accidentes debido al estrés ocurrido durante el horario laboral. Muchísimas gracias por tu participación, Francisco. Continuamos entonces con la tercera participación. Ok, muchas gracias.
Gracias, Francisco. El título es Optimización de cascarones funcionalmente graduados mediante algoritmos basados en inteligencia artificial, presentado por Carlos Humberto Rascón Rubio y Alberto Díaz Díaz. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla, a ver. ¿Se puede apreciar la presentación? Muy claro. Excelente. Nada más permítame poner puntera. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Como dijeron, mi nombre es Carlos Humberto Rubio Rascón y el día de hoy voy a presentarles el trabajo que publicamos en este congreso el doctor Alberto Díaz Díaz y yo por parte del Centro de Investigación en Materiales Avanzados en Chihuahua. Este ya como título, como dijeron, optimización de cascarones funcionalmente graduados usando algoritmos basados en inteligencia artificial. Vamos a entrar en contexto en cuanto a qué son los materiales funcionalmente graduados y los modelos de cascarones para luego hablar de la metodología del algoritmo que se realizó, los resultados que se obtuvieron para concluir con unos pensamientos finales. Los materiales funcionalmente graduados se utilizan sobre todo en situaciones en las que ustedes requieren propiedades mecánicas, digamos, deseables, a la vez de que necesitan que resista ambientes inhóspitos como a los que presentan gradientes fuertes de temperatura, como en el espacio. Estos son un tipo de materiales compuestos que se caracterizan porque sus propiedades varían poco a poco a lo largo del espesor. Esto se puede lograr mediante deposición de polvos, mediante ciertos tipos bueno, por impresión 3D o por procesos térmicos también. Para modelar este tipo de materiales, sus propiedades suelen seguir un comportamiento que utilizan mucha gente en la distribución de ley de potencia, que es la que aparece aquí, donde psi es la propiedad que se desea modelar, como el módulo elástico, coeficiente de Poisson, densidad. Psi int y psi x son la propiedad que presenta en la cara, pues en la superficie inferior y exterior respectivamente. Xi3 es la coordenada a lo largo del espesor, H es el espesor en sí y N es el exponente que modela el comportamiento de la ecuación, que cuando se cambia tiene un comportamiento como el que aparece aquí en la gráfica. Cabe mencionar que estos materiales se suelen utilizar en piezas delgadas, muy, muy delgadas, por lo que al querer simularlos, pues no es práctico utilizar software de elemento finito con modelos 3D para hacerlo, porque requieren de un costo computacional muy alto. Por ello es útil crear modelos de cascarones, que son las piezas delgadas, que modelen este tipo de comportamientos. Entre ellos está SAM-FG, Stress Approach Model para funcionalmente graduados. Es un trabajo que realizamos el doctor Alberto Díaz Díaz y yo, publicado el año pasado, y tiene este tipo de ecuaciones para modelar el comportamiento de funcionalmente graduados, donde aparecen las ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de comportamiento. Gracias a eso se me pueden ligar las deformaciones que tiene la estructura con las fuerzas generalizadas que se tienen, fuerzas de membrana, momentos, esfuerzos cortantes, y por acá aparecen términos de curvaturas, espesor, esfuerzos impuestos en las caras superior e inferior de la estructura. Entonces, para solucionar un problema de este estilo, se tiene que utilizar estas ecuaciones y se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales, que al resolverlo te da los desplazamientos que sufrió la estructura con los datos del problema que tú le asignaste. Ahora, lo que sucede con esto es que suele ser difícil saber de antemano qué materiales tienes que utilizar para obtener resultados que solicita un cliente, por lo que también es útil crear algoritmos de optimización que puedan obtener las composiciones adecuadas para lograr ciertas propiedades finales. Para eso se hizo un algoritmo genético en el que pues, se utiliza en este caso para este trabajo una esfera hueca sujeta a una presión interna de 1 megapascal. Se utiliza una selección de parejas por rango aleatorio, un cruce uniforme de material genético y la convergencia se da por los valores promedio de los mejores individuos de cada iteración. Cuando este error
relativo disminuye de un umbral establecido por el usuario, se termina el programa. De lo contrario, se crea una nueva generación. La función costo es multiobjetivo y sobre todo los objetivos que se tienen suelen tener diferentes unidades, por lo que se tiene que pasar por un proceso de normalización utilizando los límites inferior y superior de cada propiedad que se desea optimizar. Si se busca maximizar en lugar de minimizar, se hace un paso extra, ya que como estaba establecido con límites, queda un valor entre 0 y 1. Y al final se ponderan todos esos objetivos con una prioridad que asigna el usuario. ¿Cuál propiedad me interesa más que las demás? Sí, se hicieron 2 casos de estudios. El primero se trata de minimizar el desplazamiento normal U3 que sufre la estructura, a la vez que se minimiza el espesor de la estructura como tal. Se usa un comportamiento funcionalmente degradado para el módulo de elasticidad con estas propiedades y una distribución de 0.8 de ley de potencia. El coeficiente de Poisson es constante en el espesor y el espesor es una de las variables de diseño que tiene un rango de 5 a 100 milímetros. Se realizaron 10 conjuntos de 20 ejecuciones del algoritmo genético para diferente número de individuos. Ahora, como resultados, aquí aparece el desplazamiento normal a la superficie, el espesor y el costo resultante en el eje Z. Se puede apreciar que en la mayoría de los casos los resultados convergen hacia la zona donde está el espesor de 6.4 milímetros. Si se compara con una búsqueda exhaustiva, se puede apreciar que efectivamente el mínimo real está exactamente en 6.4 milímetros con estas propiedades. Entonces tiene buenos resultados. En cuanto a tiempos, se realizó esta función costo utilizando 2 enfoques. El primero utilizando, ayudándonos del console Multifix, es un software comercial de elemento finito, pero nos dio unos tiempos no tan buenos para resolver el problema, entre 250 segundos para 10 individuos hasta más de 1600 para 70 individuos. Así que se realizó con un modelo semianalítico que permite reducir las ecuaciones diferenciales a un sistema de ecuaciones algebraicas. Y para ese se tuvo muchos mejores resultados. Para 10 individuos, alrededor de 2 segundos, y para 70 individuos, que es lo más que se midió para el otro enfoque, alrededor de 16 segundos. El segundo caso de estudio se trata de modificar las propiedades del material abajo y arriba de la estructura. Sí, esas van a depender de una lista de materiales candidatos. Y los índices que se seleccionan de esa tabla de materiales son variables de diseño y también la distribución de ley de potencia. El espesor en este caso permanece constante y el objetivo es minimizar el desplazamiento normal U3 y ahora también se busca minimizar la densidad promedio. Esa se obtiene utilizando la ley de potencia para obtener la densidad de la estructura y luego integrándola a lo largo del espesor entre el espesor en sí para obtener este valor promedio. Esta es la lista de los materiales candidatos que se sacó de la literatura: acero estructural, carburo de tungsteno, circonia, acero inoxidable, alúmina y aluminio, con sus valores del módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, módulo cortante y densidad. 2 minutos. Gracias. Ya como resultados, el algoritmo genético otra vez tuvo buenos resultados convergiendo los resultados hacia una zona con el exponente n de 0.7 y utilizando la pareja de índices de 27, que significa que el aluminio estaría en la parte superior de la estructura y el carburo de tungsteno en la interior. Si lo comparamos con la búsqueda exhaustiva, también resulta que el mínimo real está exactamente en esa zona. Como tiempos, cabe mencionar que pues esta versión, esta función costo requiere de más tiempo porque requiere resolver todas las ecuaciones del modelo cada vez que se va a obtener un resultado, por lo que ahora se mide en minutos, alrededor de 12 minutos para 10 individuos, 40 individuos para 60 y algo de minutos. Ya finalmente, el algoritmo genético hasta ahora ha proveído de resultados satisfactorios, sobre todo utilizando la versión semianalítica del enfoque del modelo. Y pues para trabajo futuro, pues se va a seguir trabajando con el programa, adaptándolo para su función costo acepte otro tipo de propiedades o incluso que se adapte a otro tipo de materiales compuestos, como puede ser los laminados compuestos.
Y bueno, eso sería todo por mi parte. Cualquier duda quedo a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, Carlos, ¿por qué se eligieron algoritmos genéticos? ¿Es el mejor, digamos, el que presenta mayor efectividad en este tipo de estructuras? Porque pues están los algoritmos inspirados, están las redes neuronales. Bueno, como algoritmo de optimización, realmente hay muchos que tienen algoritmos muy interesantes. Están lo de la optimización de, por enjambre de partículas, Leaping Frog, colonia de hormigas y todo eso. Se eligió el algoritmo genético porque es uno de los que presenta muy buenos resultados y está estudiado, está muy estudiado a lo largo de los años. Es uno de los que no son tan nuevos, ya existía como en los 80s ya existía el algoritmo genético, pero con las modificaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, bueno, pues ha mejorado mucho su efectividad y se ha mantenido muy relevante en esos tiempos. Cabría la posibilidad de compararlo comparar exactamente estas funciones costo con otros algoritmos, pero eso ya sería cuestión de otro trabajo. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Continuamos con Finite Element Based Software Programming for Shell Model Resolution, SIMH, por Mirna Teresita Armendáriz Hernández y Alberto Díaz Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a presentar la pantalla. No sé si ahí ya se está viendo. Sí, adelante. Gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Mi nombre es Mirna Armendáriz, soy estudiante de doctorado en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados de la ciudad de Chihuahua. Mi asesor de doctorado es el doctor Alberto Díaz y como dijeron, este trabajo se llama Programación del método de elementos finitos para la solución del modelo de cascarones SAM-H. Esta presentación a lo mejor tiene algunos traslapes en conceptos con la presentación anterior, espero no ser muy repetitivo. Bueno, el objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de una herramienta computacional que permita el análisis estructural de cascarones. Ahorita hablamos de qué son los cascarones, por medio de un software de elemento finito que sea gratuito. Se utilizará el método elemento finito para resolver las ecuaciones del modelo de cascarones SAM-H. Todo esto soportado en el programa C. Bueno, antes de avanzar voy a hacer un breve repaso sobre conceptos de FEM y de lo que es el SAM-H. El método elemento finito o FEM, por sus siglas en inglés, es hoy en día una de las herramientas más populares para el análisis estructural. Si bien tiene muchas otras aplicaciones, me enfoco en esta por ser la de interés para este trabajo. FEM es un método numérico que se utiliza para la solución de ecuaciones diferenciales. En mecánica nos interesa resolver estas ecuaciones para encontrar cuál es la respuesta a una estructura que está sujeta a ciertas cargas. El método elemento finito requiere que nosotros discreticemos o dividamos el elemento en una cantidad finita de elementos más pequeños. También es necesario que indiquemos todas las condiciones de frontera que se requieren. Por ejemplo, aquí vemos en la figura izquierda que tenemos que decirle qué partes de la estructura están sujetas, qué partes de la estructura tienen alguna carga aplicada. Esto que vemos aquí se conoce como mallado y todos los puntos de intersección se conocen como nodos. Bueno, una vez que indicamos toda esa información y resolvemos el sistema de ecuaciones, obtendríamos desplazamientos, podríamos calcular deformaciones y esfuerzos. Todos esos resultados se pueden graficar aquí por medio de los mapas de colores, como la figura que tenemos del lado derecho. La calidad de los resultados en el método elemento finito depende de la cantidad de elementos que nosotros ponemos en un mallado. Como vemos aquí, el mallado de un sólido tridimensional consume una gran cantidad de elementos y eso aumenta el tiempo de cálculo y la cantidad de recursos computacionales que vamos a requerir. Para simplificar estos sólidos existen algunos modelos como los modelos de placas y cascarones. Una placa es una estructura muy delgada, con un espesor muy pequeño, y un cascarón es una placa que tiene curvaturas.
En los modelos de placas y cascarones, lo que hacemos es modelar únicamente la superficie media. Como lo vemos aquí en la figura, tenemos del lado izquierdo un sólido, del lado derecho tenemos una superficie media de este mismo sólido. Esto nos permite que la cantidad de elementos en el mallado no sea tanta, no se consuman tantos, nos permite mejorar la precisión de los resultados, todo eso bajando el costo computacional. En contraparte, los modelos suelen o pueden llegar a ignorar algunos efectos que estaban presentes en el sólido tridimensional y esto puede hacerlos un poco menos precisos. Haciendo un poco de hincapié en lo del costo computacional, aquí tenemos una comparación. Del lado izquierdo tenemos el sólido tridimensional, este es el elemento completo, y hacemos un acercamiento donde alcanzamos a ver el espesor. Si nosotros extraemos un elemento de este mallado, estaríamos viendo un tetraedro, algo como lo que se ve aquí en la figurita. Ese tetraedro, para que los resultados del método elemento finito sean lo mejor posibles, tiene que tener una buena proporción en todas sus dimensiones, es decir, que todos sus lados midan más o menos lo mismo. Eso nos obliga a que los elementos que entran aquí, alrededor de este espesor, tienen que ser muy pequeños. Por lo tanto, aumenta la cantidad de elementos y para hacer más o menos una comparación, como método elemento finito trabaja con matrices y con la inversión de matrices, el tamaño de la matriz que estaríamos trabajando sería de 101.889 elementos de matriz cuadrada. Bueno, en cambio, si trabajamos este mismo elemento con un modelo de cascarones, se convierte en una superficie 2D. Si extraemos uno de estos elementos del mallado, este es un triángulo bidimensional, no tenemos la limitante de tener que mallar el espesor, por lo tanto la cantidad de elementos se reduce y el tamaño de la matriz que podemos trabajar aquí baja hasta 35.544 cuadrada, pues, de cantidad de ecuaciones. Bueno, entonces esa sería la reducción en el costo computacional. Existen varios modelos de placas y cascarones que se diferencian por sus características o las cosas que consideran en sus ecuaciones. Un modelo muy reciente es el modelo SAM-H, por sus siglas en inglés. Este modelo tiene la característica de que sí considera todos los vectores de esfuerzo que se pueden aplicar en las superficies de este cascarón y también considera algo que se llama efecto Poisson, que es una relación entre una deformación axial y una deformación transversal. Esta se genera por la aplicación de esfuerzos normales aquí en la superficie. Y todo esto lo logra el modelo SAM-H con la misma cantidad de fuerzas y desplazamientos que los modelos clásicos. En pocas palabras, con la misma complejidad logra mejorar la precisión de los resultados. Aquí en la figura vemos lo que es la superficie externa, la superficie interna y la superficie media de este cascarón. Ahora que está un poco más claro el concepto de FEM y el concepto de SAM-H, continúo ahora sí con lo que fue el desarrollo de la herramienta. Para esta tarea se parte de una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, como vemos, contiene algunos tensores que pueden representar la difusión, la convección y la absorción, contiene algunos vectores de fuerzas y su incógnita, la función incógnita son los desplazamientos. Esta ecuación diferencial es la que modela el fenómeno físico que nos interesa. Para poder definir los tensores usamos las ecuaciones del modelo SAM-H. Las más relevantes son las ecuaciones de equilibrio y la ecuación de comportamiento. En la ecuación de equilibrio se identifican algunos tipos de fuerzas como fuerzas normales, cortantes y momentos. Tenemos esfuerzos cortantes, esfuerzos normales y algunas características geométricas del cascarón como el espesor y las curvaturas. La ecuación de comportamiento nos permite relacionar la fuerza con el desplazamiento a través de las propiedades del material. El procedimiento para obtener los tensores se resume así. A partir de los desplazamientos podemos expresar las deformaciones. Las deformaciones se inyectan en la ecuación de comportamiento para poder obtener expresiones de fuerzas. Estas fuerzas, que son las que dijimos, normales, cortantes y momentos, se sustituyen en estas ecuaciones de equilibrio y de aquí podemos identificar todas las componentes de los tensores que requerimos para la ecuación diferencial. Una vez que tenemos bien definida la ecuación diferencial, esta se resuelve por método elemento finito, el cual convierte esta ecuación diferencial en un sistema de ecuaciones lineales que es mucho más sencillo de resolver. En este sistema nuestra incógnita son los desplazamientos, pero ahora en los nodos de la máquina. Ya que resolvemos y tenemos los desplazamientos, a partir de un postprocesamiento, que es un cálculo adicional, podemos obtener deformaciones y esfuerzos. Todos estos resultados se pueden exportar para poder ser analizados, se pueden graficar para su correcta visualización.
Todo este proceso que está aquí englobado se hizo en el programa Scilab y los resultados obtenidos se compararon con un software comercial de elemento finito llamado COMSOL. Bueno, se hicieron algunas pruebas, 2 pruebas para poder validar los resultados obtenidos. La primera de ellas es una prueba de presión interna. Tenemos un cilindro o la superficie media de un cilindro, el borde inferior está fijo al piso, y el borde superior, en esta prueba, la superficie tiene un esfuerzo normal hacia afuera, unitario. ¿Okay? En la parte de arriba estamos viendo los gráficos de desplazamiento hacia afuera que tiene este cascarón, y en la parte de abajo los esfuerzos normales. Del lado izquierdo tenemos resultados obtenidos con la herramienta programa de Scilab y del lado derecho los del programa comercial COMSOL. Como vemos, tanto los valores como los gráficos son sumamente parecidos, son prácticamente iguales. Las pequeñas diferencias que vemos en el borde superior del cascarón en todos los gráficos se deben principalmente a las herramientas de visualización que tiene cada uno de los programas. Sin embargo, esto no tiene ningún significado. La prueba es una prueba de tensión. Nuevamente el cilindro está fijo al piso en su borde inferior y en el borde superior tiene un desplazamiento unitario hacia arriba. Arriba vemos desplazamiento hacia arriba, abajo vemos esfuerzo normal. Nuevamente podemos observar cómo los gráficos de Scilab y COMSOL, sobre todo en el caso de desplazamiento, son prácticamente el mismo. En el caso de esfuerzo tendríamos que fijarnos en el valor para notar prácticamente lo mismo. Y la diferencia de color se debe simplemente a la asignación distinta que de cada uno de los programas. Nuevamente esto no tiene ningún significado. Algunos puntos importantes a destacar es que los desplazamientos que se obtuvieron en la herramienta programada en Scilab son consistentes con los del programa comercial COMSOL. Las pequeñas diferencias que muestran los esfuerzos se deben básicamente al postprocesamiento o el método de recuperación con el que se calculan los esfuerzos y a las herramientas de visualización que se tienen en los programas, y hago hincapié, esto no tiene ningún significado físico. Y por último, los resultados y los gráficos que se obtienen en esta herramienta de Scilab tienen una calidad óptima, y además el programa Scilab tiene funcionalidades que nos permiten hacer un correcto análisis de toda la información que estamos obteniendo y poderla visualizar. Concluyo con lo siguiente: la herramienta programada en Scilab basada en el método elemento finito para el análisis de cascarones utilizando el modelo SAM-H es una herramienta precisa para el cálculo de desplazamientos, deformaciones y esfuerzos, y que el programa Scilab contiene todas las funcionalidades que nos permiten programar todo el proceso de solución de ecuaciones lineales, resolverlo, por supuesto, y manejar todos esos datos que obtenemos para poderlos interpretar, para poderlos visualizar, con el extra de que Scilab es un programa de código abierto y gratuito. Por mi parte es todo. Les agradezco. Muchas gracias por la presentación. Les comento, la doctora Berenice, una situación con la energía. Ya estamos solucionando esa situación. Pero bueno, no sé si alguno de los presentes tenga alguna pregunta o algo que quieran comentar. Ok. Bueno, pues agradecemos a Mirna por su presentación y es así como llegamos al final de este bloque y pues prácticamente de las ponencias de la CICITEC 2021. Agradecemos su presencia, agradecemos su participación y los invitamos a la ceremonia de clausura. Aquí en el chat pueden ver el enlace. Y pues los esperamos en futuras ediciones de CICITEC para que nos vuelvan a honrar con su participación. De mi parte es todo. Les deseo una muy buena tarde. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Gracias, buena tarde. Gracias, igualmente. Buenas tardes, bye.